Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este día de gloria, hermanos. Recuerde que no es un día especial. Decir especial, pues como que no le hacemos justicia al Señor. Al menos yo en lo personal digo que es un día de gloria. Porque en un día como hoy, en un domingo, resucitó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, para darnos precisamente esa fe y esa esperanza en nuestro Dios. ¿Okay? Ese fue el deseo por el cual nuestro Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, precisamente para que depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en el Hijo de nuestro Dios. Amén. Y si usted no me lo cree, pues lea Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo del 17 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 17 en adelante, dice, a ver si me acuerdo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, dice, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice el apóstol Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y luego dice: para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Así es, hermanos. ¿Quién me siguió a través de la lectura? Levante la mano. ¿Quién me siguió a través de la lectura? Una nomás. ¿Qué no traen la Biblia? ¿No traen su Biblia, hermanos? Mándeme. No, dije yo, ¿quién me siguió a través de la Biblia? Bueno, me prestaron atención y aprecio en gran manera que ciertamente usted confía en un servidor, pero acuérdese, hermanos, hay que probar a los espíritus si son de Dios. Y la manera de probar a los espíritus, a las personas, palabra espíritu se refiere a toda persona, ¿ok? Es que usted tenga su Biblia en la mano y que también usted esté checando, mirando que lo que se está diciendo sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, para que usted confíe en lo que dice Dios en su palabra y no lo que dice este servidor. Todo ser humano podemos equivocarnos, hermanos. Por eso es muy importante que usted verifique qué es lo que se dice en la palabra de nuestro Dios realmente y no lo que dice el hombre en sí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Fíjense que si estamos aquí, creo yo, hermanos, si estamos aquí es para escuchar la palabra de nuestro Dios, para aprender de ella también, y que con su ayuda podamos entender, hermanos, el consejo de nuestro Dios y que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, y que con su ayuda, hermanos, podamos obedecer a la palabra de nuestro Dios. Okay. Y de ese punto se lo voy a configurar con un ejemplo bíblico, pero deme tiempo. Como dicen los americanos, give me time. Algo así, ¿no? Ok, deme tiempo. Estamos hablando ya en la parte final prácticamente de este tema del poder de la oración eficaz. Y espero yo concluirla ya en este momento, en este día. Porque quiero hablarles también en cuanto a nuestra responsabilidad con el Evangelio del Señor. Okay. Pero, y de alguna manera están ligados también. Entonces, pero quiero, en la última parte, hermanos, estamos hablando estuvimos viendo, si me lo pones ahí, ok, gracias.
Que tenemos que estar en la actitud, que tenemos que hacerlo con la actitud, y también, déjenme añado, en la condición correcta. Si es que en realidad, hermanos, y enfatizo en esto porque es muy importante, si es que en realidad nosotros creemos que nuestras oraciones, nuestras rogativas, nuestras peticiones sean escuchadas por nuestro Dios, al menos que sean escuchadas por Él, ya Él en su sabiduría, hermanos, sabrá si nos es bueno o no nos es bueno. Dios siempre nos va a dar lo mejor, siempre nos va a proveer lo mejor. Y si Él ve que lo que estamos pidiendo no es bueno, no nos lo da. Así de simple. ¿Ok? Entonces, pero lo importante es que Dios nos escuche. Y miramos que uno de los serios problemas, los más grandes problemas, es el pecado, que el pecado está delante de uno. Y es por eso que Dios, viendo ese problema, puso la solución. Y la solución es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor, el Evangelio mismo. De hecho, quiero hablarles precisamente de esto, ¿ok? Entonces, la obediencia en el Evangelio, hermanos, el bautismo, precisamente, en eso es lo más importante, es la culminación en sí, hermanos, para que nosotros podamos tener acceso, no solamente a la presencia misma de nuestro Dios, ¿okay?, sino que también a todas las bendiciones de nuestro Dios. Y quiero que vean esa diapositiva, por favor. Véanla, por favor. Mírenla, por favor. ¿La están viendo? ¿Okay? Eso es lo que representa prácticamente el obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma precisamente de la cual el Señor quiere que nosotros obedezcamos. De hecho, mire, si usted va en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, voy a ampliar un poquito el contexto. El versículo del 16, Romanos 6, versículo 16, dice, Romanos 6, versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Okay. Entonces, es una pregunta, pero al punto en sí, es una pregunta retórica, en donde en la pregunta está la respuesta. Cuando nosotros nos sometemos a alguien en obediencia, nos hacemos de alguna manera servidores de esa misma persona. Si obedecemos a las tinieblas, al pecado, pues ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del pecado? Satanás. Entonces somos siervos y esclavos de Satanás. Pero si nos convertimos en esclavos de la justicia, entonces nos hacemos siervos de Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 17, mismo el apóstol Pablo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y lo está poniendo en un tiempo pasado ciertamente. Recordemos que dentro del contexto general de la epístola, Pablo está hablando, el Espíritu está hablando a la iglesia de Cristo en Roma, a cristianos que dejaron precisamente de ser esclavos del pecado para convertirse en ¿qué? Dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora, una vez nosotros, en los miércoles, estuvimos estudiando la epístola a los romanos. Y estuvimos estudiando todo el capítulo. Si yo les pregunto, hermanos, estamos en una clase bíblica y usted puede levantar la mano también y preguntar, ¿cuál es esa forma de doctrina a la cual usted fue entregado? ¿O cuál es esa forma de doctrina a la cual el apóstol Pablo se está refiriéndose ahí? Habla de una forma. Y cuando se habla de doctrina, precisamente, ¿cuál es el que funciona? Doctrina implica da que es enseñanza, ok. Esa forma implica lo que es un método, ¿okay? Forma de doctrina, un método de enseñanza, una forma de obedecer. Cuando habla de enseñanza, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice precisamente, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina a que se refiere Pablo? Dentro del contexto. Ciertamente el Evangelio. ¿Dónde dice eso? Porque pues lo están viendo ahí, ¿no? Participando en el Evangelio a través del bautismo. Este es el bautismo bíblico, hermanos. Muchas personas consideran el bautismo como algo innecesario para el perdón de los pecados, puesto que algunos piensan y creen que el perdón de pecados se obtiene antes de ser bautizados. En Hechos capítulo 2, versículo 38, algunos leen así. Ahora, cuando dijo el apóstol Pedro, en respuesta a aquellos judíos que se habían entristecido por haber pecado contra nuestro Dios y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Okay. Pero algunos están tergiversando o manipulando o trastocando la Biblia para darle otra idea. Esa es obra de Satanás, hermanos. Y algunos dicen, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por haber alcanzado el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Entonces, el perdón de pecado, ¿dónde lo ponen? ¿Antes del bautismo o después del bautismo? Antes del bautismo. Dice, por haber alcanzado. Okay. Por haber obtenido el perdón de los pecados. Muchos enseñan eso, que Dios les dio el perdón de pecados antes de obedecer. Pero la escritura, hermanos, es bien clara. De hecho, ahí mismo dice, algunas traducciones ya tenemos que ir al contexto original griego. Okay. Déjenme le explico esto rápidamente. En las proposiciones del idioma del griego, hermanos, la proposición que vemos en su contexto original es la palabra para, es eis, ¿ok? Y la palabra para, una proposición indica hacer algo con un propósito, hacer algo con un fin. Si usted trabaja, ¿para qué es? ¿Con qué fin? ¿Qué pasó, hermanos? Para recibir un pago, ciertamente. Nadie trabaja por amor al arte, hermanos, ¿verdad? Todos trabajamos para obtener un cheque, un dinero, ¿okay? Entonces usted trabaja para
ganar dinero. Eso es lo que implica la proposición para eneléis, para obtener algo. Entonces muchos están cambiando el para por el día, así como si fuera en español, día, que es la proposición por, ¿ok? Pero esta proposición no está en el texto original griego. La que está es esta, ¿ok? Cuando el apóstol Pablo fue atendido por Ananías, hermanos, y mire quién, porque algunos dicen que no necesitamos hacer nada porque la gracia de Dios nos salva y no las obras del ser humano. Aunque ciertamente si Dios nos hubiera agradado, complacido en otorgar una salvación, no hubiéramos podido hacer nosotros nada. Pero sí tenemos que hacer algo. ¿Okay? Para algo el Señor dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. ¿Dónde pone la salvación? Y el que creyere será salvo, y después, si quieres te bautizas, dice. No, al final. ¿Okay? Entonces, por eso, híjole, se me fue la idea para corregir esto. Cuando el apóstol Pablo le dijo cuando Ananías le dijo a Pablo, ¿verdad?, que lo recibió y todo, y una vez que le dio a saber el consejo de nuestro Dios, Ananías le dijo a Pablo: ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Okay? Y usted lo puede ver en Hechos capítulo 9, que el apóstol Pablo se bautizó para poder borrar. Por eso el bautismo, hermanos, el bautismo representa una purificación. Es en el bautismo en que se activa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Figurativamente, cuando uno obedece al evangelio, es ahí en donde la sangre del Señor se activa. ¿Okay? Es ahí en donde realmente usted recibe a Jesús como el Hijo de Dios, no solo como su Salvador, sino principalmente como el Hijo de Dios. Es ahí en donde usted recibe a Cristo y Cristo lo recibe a usted. Decía, hermanos, les preguntaba cuál era la forma de doctrina a la cual el apóstol Pablo se está refiriéndose. Vaya en Romanos capítulo 6, precisamente en Romanos capítulo 6, versículo del 1 en adelante, cuando dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Pero fíjese muy bien después lo que dice el versículo 3, ¿ok? Efesios 6, versículo 3. Esta es la forma de doctrina a la cual el apóstol Pablo se refiere. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál es el primer punto del evangelio? La muerte. ¿Okay? Es el primer punto del evangelio, la muerte. Y luego dice: porque somos, ¿qué? ¿Cuál es el segundo punto del evangelio? La sepultura. Porque somos, y luego fíjese muy bien lo que sigue: somos sepultados juntamente con Él. En el momento, hermanos, que usted pasa y obedece el evangelio, cuando usted es sepultado en el agua, usted ya no va solo. El Señor se une a su vida. Somos sepultados juntamente con Él. Y es por eso, hermanos, que el bautismo es un acto de fe. Principalmente, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Habla de certeza, que es seguridad. Convicción, habla confianza. ¿Ok? Entonces, vamos a confiar precisamente en algo que no podemos ver, pero lo veremos a través de nuestras acciones, a través de nuestra transformación, precisamente. Pero ahí ciertamente la Escritura dice que en ese momento Cristo se une a mi vida. Y digo yo, ¿lo veo? ¿Lo puedo ver? ¿Lo podemos palpar? ¿Le podemos oír?
¿Le podemos oler? Bueno, para los que tenemos problemas con ese de que a mí me pegó el COVID y ya perdí casi el 100% del olfato. Para algunas cosas es bueno porque no huelo cosas malas, pero a la comida, que eso es lo que más me duele. Bueno, el punto es precisamente no lo podemos oler. ¿Okay? Pero creemos. Si la Escritura dice que en ese momento Él se une en mi vida, ¿lo creeré? Es un acto de fe. No le veo, no le palpo, no le oigo, pero creo. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Juntamente con Él, dice, para muerte. Y luego dice el versículo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. El tercer punto del Evangelio, ¿cuál es? La resurrección. En esto consiste el Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como claramente lo están viendo en esa diapositiva. ¿Okay? Cuando pasamos a obedecer es porque hemos decidido morir al pecado. Hemos decidido morir al pecado. Somos sepultados. En la sepultura recibimos a Cristo, hermanos, el Señor, y resucitamos. El Señor ya va con nosotros para una nueva vida. Esta es la forma de doctrina que el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque es importante obedecerla correctamente. Si yo en el catolicismo también, hermano, fui bautizado desde que era niño. De hecho, a mí no me bautizaron cuando estaba recién nacido, en unos meses. Como que a mi padre se les olvidó. Yo me vine bautizando cuando ya tenía como 5 años. Y no quería ir, me resistía, según cuentan mis hermanos. Pero yo ni sé lo que hicieron conmigo. Si yo a esa edad no sabía ni lo que hacían conmigo, pues menos un bebé. ¿Para quién es el bautismo, hermanos? Para perdón de pecados. No, dije ¿para quiénes? Para pecadores. Para los pecadores, ¿qué? Arrepentidos. ¿Ok? Por eso, mire, lea conmigo precisamente en Primera de Pedro, capítulo 1, vaya conmigo a la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y es que el bautismo es sumamente importante, como le decía, obedecerlo correctamente. Obedecerlo correctamente, porque está en juego principalmente la salvación de nuestra alma, que es lo más importante. Y aquí usted no va a basar, no va a ser convencido por lo que yo diga, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, nada. Lo que yo opine, lo que yo piense, lo que yo crea, no importa en lo más mínimo. Aquí lo que importa es qué es lo que dice Dios en su palabra. Amén, hermanos. Y mire, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y luego nos indica un propósito: para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. La palabra renacidos es anagenao, que implica volver a la vida. ¿Okay? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es decir, de una semilla que no se puede corromper, que no se puede destruir, que no se puede desgastar, no se puede marchitar, que es eterna, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enseñada. Cuando el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿cuál es esa verdad, Pedro? ¿Cuál es esa verdad? Dice el versículo 25 al final, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enseñada. Ciertamente, hermanos,
La obediencia al Evangelio es un acto de purificación. De purificación. ¿Ok? Y precisamente cuando hablamos de algo algo que se purifica, es como precisamente, ¿por qué tomamos esta agua? ¿Cuál es el concepto de la purificación? Está limpia. Si usted la toma la llave, es purificada. Es decir, es un agua que pasó por un proceso de limpieza, en la cual elimina toda la suciedad que hay en ella. Suciedad que nosotros no vemos el momento de agarrar un agua de la llave, no la vemos. Tal vez la veamos un poquito ahí media turbia, ¿verdad? Pero cuando usted agarra un agua que ya pasó por un proceso de limpieza, en donde ya está libre, limpia de toda bacteria. Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio con nuestras almas, hermanos? Nos limpia. Nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan ustedes de aquel general Naamán? En primer libro de Reyes capítulo 5, que estaba enfermo de lepra. Y que él tenía una sirvienta allá en su casa, la cual ayudaba a su esposa. Y la sirvienta le dijo a su ama o a la señora: si mi amo fuera con el siervo de Dios allá en Jerusalén, le sanaría de la lepra. En aquel tiempo la lepra, hermanos, era sinónimo de muerte, como hoy en día que se habla del cáncer. ¿Okay? Pero en aquel tiempo era sinónimo de muerte. Si no te atendías, bueno, prácticamente estaba sentenciado a la muerte. Este hombre oyó, porque después la esposa le dijo a Naamán, y Naamán le pidió permiso al rey, y él fue a Jerusalén, y fue en busca de este hombre. El profeta Eliseo le dijo al rey: envíamelo. Y este hombre va con el profeta Eliseo, y antes de que este hombre llegara, el profeta le envía a un sirviente, y donde dice: dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Dios ya le había hecho saber a este profeta el motivo por el cual este hombre venía hacia él. Y se adelanta, mostrándole la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y este hombre, cuando llegó, dijo: espérate. Yo pensaba que este hombre de Dios iba a salir, iba a imponer en mí sus manos y me iba a sanar. Ríos de Farfar, ríos de Damasco, algo así. Dice: ¿qué no son mejores que este río revuelto y sucio? ¿Qué aplicación vemos ahí? Que este hombre quería ser salvo a su manera, a su modo, a su preferencia. Como hoy en día mucha gente, hermanos, quiere alcanzar la salvación de Dios a su manera, a su modo, a su preferencia. Y no es así. Dios nos da la forma correcta para nuestro propio bien. Y este hombre se iba a retirar, y los sirvientes le dijeron: oye, espérate, mi señor, si el Señor te hubiera pedido algo mucho más complicado, algo mucho más difícil, no lo hubieras hecho. Está en juego tu salvación. ¿Cuánto más? Ve al río y zambúllete 7 veces. Zambúllete 7 veces y serás sano. ¿Y qué hizo este hombre? Fue, hermanos, y se metió al río. 1 vez se salió, nada. 2 veces, nada. 3, 6 veces se zambulló y salió, y estaba con la enfermedad todavía. Al meterse a la 7ª vez, como lo había dicho nuestro Dios: zambúllete 7 veces. Y al salir del agua, hermano, dice que su cuerpo quedó libre, sano de esa enfermedad. Su piel era tan tersa y tan suave como la piel de un bebé. ¿Qué lo sanó? ¿El río revuelto? ¿El río Jordán? ¿Qué lo salvó de la muerte? La obediencia. La obediencia. Si nosotros no obedecemos al Evangelio de la manera de cómo Dios lo quiere, hermanos, no habrá purificación de pecados, no habrá perdón de pecados, y por ende estás bajo la condenación del mismo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte.
Por eso, hermanos, ya estableciendo en cuanto a la importancia, porque es ahí en donde nuestra alma es purificada, es limpia de todo pecado, ¿ok? Y cuando Dios perdona, Dios olvida por completo. Es una nueva vida, es un nuevo inicio. Ahora, esperaba que pasara así de una diapositiva. Yo no sé por qué no se pone así como lo pongo, pero bueno, ese es el sistema, a lo mejor, o qué sé yo. Ok. ¿Qué se necesita para obedecer el Evangelio? Ahí estamos viendo los puntos. Creer en el poder del Evangelio. Ciertamente. Acuérdense que decíamos que es un acto de fe. Ok. Y decimos que creer en el Evangelio, del poder del Evangelio. ¿Por qué? Si decimos ¿por qué tenemos que creer en el poder del Evangelio? ¿Por qué? Amén. Ahí lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué de aquel que no cree? No le es poder, no lo va a obedecer. ¿Ok? Es un acto de fe precisamente. Empieza con un acto de fe. Porque en el Evangelio Dios me perdona todos mis pecados. Dígame una cosa, ¿usted oyó una voz que le dijo: Dios, ya te perdoné todos tus pecados? ¿Usted oyó eso? ¿El Señor le dijo eso? ¿Una forma audible? No lo dijo escrituralmente. No lo dice escrituralmente. Hechos 2, versículo 38. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tal vez usted ya sepa esto. ¿Ok? Tal vez usted ya sepa esto. Pero no está de más una repasadita. Pero también nos estamos dirigiendo a muchos personas que nos siguen a través de las redes sociales, hermanos, amigos y familia también. ¿Okay? Y otras personas que han salido, que se han interesado en el estudio de la palabra de Dios y están viendo precisamente los temas. Pero principalmente, y esto es esencial, hermanos, es tremendamente necesario. Y por el punto que viene, le estoy diciendo el creer en el poder. Es por decir así, yo creo que el Evangelio es el poder que me limpia de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios me otorga el perdón de mis pecados. No oímos la voz, pero es un acto de fe. Si Él nos dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fui sacudido de repente, recibí el Espíritu Santo que me tumbó al suelo, me hizo dar vueltas, me hizo levitar al aire. Levitar es quedarse suspensivo en el aire, hermanos. Y de hacer algunos movimientos como péndulo, así, como los magos, ¿verdad? Hago cosas extraordinarias, fuera de lo común, a eso me refiero, al recibir el Espíritu Santo. No, hermano, simplemente es un acto de fe. ¿Okay? Después el que sigue es el arrepentirse, pero el arrepentirte de tus pecados. Pedro dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19, léalo por favor. Hechos 3:19. Okay. Ciertamente yo a veces voy un poquito a prisa para ganarle el tiempo, pero también es necesario que a veces me detenga, a veces por aprovechar el tiempo lo máximo, ¿no? En Hechos 3:19, hermano José García, ¿lo tiene, hermano? ¿No? A ver, hermano Cecilio. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, hermano, gracias. Dice arrepentidos. Y luego dice y convertidos. La palabra convertidos implica el hecho de volverse a Dios. ¿Okay? Pero primeramente la palabra arrepentidos, ¿qué implica, hermanos? La palabra arrepentimiento. Cambio. Exacto, hermano. Un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Híjole, me está fallando. Metanoia, que precisamente implica un cambio
cambio de mente. El Señor, hablando con los fariseos, les dijo: ¿qué os parece? Un padre de familia les dijo a uno de sus hijos: hijo, ve y trabaja en mi viña. Y el hijo le dijo: no quiero. Y después fue. Y a otro de sus hijos le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Él le dijo: sí, padre, voy. Y no fue. Y les pregunta: ¿a cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y los fariseos, hermanos, solitos bien dicen que, como dice el dicho ese, que el pez por su propia boca cae, ¿verdad? Y la respuesta que dijeron: pues el primero, que dijo que no y después arrepentido, fue. Y ahí viene la cachetada con guante en blanco de parte del Señor. Ciertamente, dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tremenda cachetada con guante blanco. Aquellos que se creían puritanos, aquellos que se creían perfectos, aquellos que por ser hijos de Abraham ya tenían ganado el reino de Dios. No. Y mira quién, el Señor dijo: ciertamente los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran considerados pecadores porque eran los que cobraban los impuestos. Y lamentablemente muchos de ellos abusaban y les cobraban de más, sobre todo a los pobres, y les robaban. Por eso eran considerados como pecadores. Pero no todos eran así. Ahí tenemos a Mateo. ¿Okay? Y las rameras, ¿quiénes son? Pues las que se dedicaban a la prostitución. Pero ahí está María, que se arrepintió y se volvió nuestro Dios. ¿Okay? Pero el punto es el cambio. Uno dijo: no voy, pero después dijo: después fue. Cambio de mente, cambio de parecer, cambio de ideas, cambio de proposición. Todo, hermano, se cambia. ¿Okay? Entonces, precisamente implica el arrepentimiento, que significa precisamente dejar de hacer lo malo y volverse al bien. Lea conmigo, por favor, Isaías en el capítulo 1. Mire, este no es un concepto mío, este es el concepto de Dios. Isaías capítulo 1, cuando dice: venid a mí y estemos a cuentas. Isaías capítulo 1 es un llamamiento a la reflexión, es un llamamiento a la conciencia, es un llamamiento, hermanos, a la reconciliación. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 1. Dice el Señor, versículos 14, Isaías 1, versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Y luego pues dice nuestro Dios: lavaos y limpiaos, quitad la inmundicia de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, como blanca, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho, y todo lo que Él promete, hermanos, lo cumple. Pero se da cuenta, aquí está el concepto real de lo que es el arrepentimiento. Deja de hacer lo malo y empieza a hacer el bien. Una vez llegó a mí una pareja, hace años, y me decía el hermano, hemos estado escuchando los temas, dice, de precisamente de la obediencia al evangelio, dice, y nos preocupa algo. Nosotros cuando
obedecimos el evangelio. Dice pues mi esposa, que en aquel tiempo no era mi esposa, no, como dijo, yo y me dio el nombre de su esposa. Dijo, nos bautizamos, pero no estábamos casados. De hecho, no estamos casados. Dijo, hermano, ¿nuestro bautismo es válido? Me preguntó. Escúcheme, por favor, no se me distraiga. Me preguntaron, ¿nuestro bautismo es válido? Y a este hermano le pregunté, hermano, ¿qué es lo que precede al bautismo? ¿Qué es lo que está antes del bautismo? El arrepentimiento. La persona que va a obedecer al evangelio tiene que estar dispuesto a abandonar al pecado y empezar a hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Si ustedes obedecieron al bautismo y siguieron en su vida en unión libre, no hubo un cambio. No hubo un cambio. Fue simplemente un remojón. Tal vez lo hagas tú. Tal vez si ustedes se hubieran puesto, hubieran hablado, hubieran dicho, nos queremos bautizar y vamos a arreglar nuestra condición. Perfecto. Con la promesa de que van a dejar de hacer lo malo. Allá ellos con Dios, si no lo hacen, me explico. Pero al menos ya hay una intención. Por eso el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. O sea, las enfermedades ahí están, esas son las consecuencias de nuestro pecado. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. El deseo de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo correcto. ¿Y sabe qué hicieron estos hermanos? Se volvieron a bautizar. Y se casaron. Hicieron lo correcto. Y ahorita el hermano es un predicador de la palabra de nuestro Dios. Y su esposa le está ayudando. Vienen a hacer una gran bendición. Okay. Por eso hay que, hermanos, para llegar al bautismo es sumamente, óigalo bien por favor, se lo suplico. Para llegar al bautismo no hay que hacerlo solamente porque yo me quiero bautizar. No. Ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a ninguna persona adulta puede ser llevado al bautismo sin tener conciencia de lo que está haciendo. Por eso el obedecer si no lo hacemos por las razones correctas que Dios nos está demandando, no el hombre. Por las razones correctas, si no lo hacemos por las razones correctas, hermanos. Le dije una vez a usted el otro día, una hermana nuestra en la fe también me dijo, yo me bauticé porque el papá de mi novio me dijo que si yo no era cristiana, yo no podía ser novia de su hijo. Y por eso me bauticé. ¿Es correcto, hermano? No es correcto. Okay. Están fuera de las razones de nuestro Dios. Tienes que hacerlo por las razones correctas. ¿Cuál sería la principal razón? El por qué yo tengo que bautizarme. Les pregunto, hermanos. Porque así lo manda Dios. Así lo manda Dios. Bien. ¿Cuál sería la segunda? El perdón de pecados. Que Dios perdone todos mis pecados para tener comunión con Él, para ser llamado hijo suyo, para servirle, para adorarle y para tener la promesa de la vida eterna. Ahora aquí termina, hermanos, este punto. Una vez que nosotros obedecemos el evangelio, alcanzamos la purificación, la santidad que Dios nos ha dado. Mantengámonos en esa santidad con nuestro Dios, sirviéndole a nuestro Dios para que todas nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Dios. No es decir, ya me bauticé, ya, al cabo que ya ahora sí. No, tienes que continuar con esa perfección. La palabra perfección no es una persona intachable que nunca se ha equivocado. No se equivoque con el concepto de perfección. Perfección implica completo,
que estés completo. Si tienes a Dios en tu vida, estás completo. Eres perfecto. Pero si no tienes a Dios en tu vida, estás incompleto. Y eso te puede ocasionar muchos problemas. Ven al Señor. Entrégate a nuestro Dios como Él lo desea. Y no como te lo ha enseñado el hombre. Para que realmente venga a tu presencia nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar entonces con este tema. Dios mediante vamos a estar hablando en cuanto a las responsabilidades del Evangelio para el próximo domingo, si Dios nos concede la vida y la salud. Tenemos entre nosotros visitantes. Acerquémonos a ellos, hermanos, saludémosle y muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén.